quería presentar esto. Como les contaba Mauro, si bien yo soy miembro de la Universidad de Chile, trabajo en un hospital que es 100% público, y eso de alguna forma nos ha permitido que las pacientes del servicio público FONASA tengan la opción eh, de esta terapia fetal, que es muy importante, porque anteriormente a nosotros, si bien había gente en Chile que la hacía, eran en clínicas privadas, lo que impedía, digamos, que la resolución de las enfermedades fuera eficiente, dado que había que hacer una solicitud de presupuesto, y eso siempre, evidentemente, hace más complicados los tratamientos que son más bien urgentes. Entonces, la definición, la diagnóstico de una transfusión feto-fetal se presenta en el contexto de un embarazo monocorial biamniótico, y la verdad es que el diagnóstico pudiera ser bastante sencillo, pero todavía nos llegan transfusiones que son más bien tardías y no alcanzamos a tratarlas. El diagnóstico es con la discordancia de los líquidos amnióticos. En general usamos una discordancia donde el feto receptor tiene un bolsillo vertical, y eso es importante, medir un bolsillo vertical no oblicuo, donde de alto hay más de 10 centímetros. También ocupamos el concepto de 8 centímetros cuando tiene menos de 18 semanas, acompañados de una vejiga distendida, que es fiel reflejo de la poliuria del feto como fisiopatología de su enfermedad, acompañado de un feto que ahí se ve en el video, un feto que está stack, que está con un oligoamnios, que pudiera tener hasta un bolsillo vertical de 2 centímetros. Siempre cuesta mucho medirlo, hay que tener bien claro dónde está el amnios para poder medir este bolsillo, y habitualmente con una vejiga pequeña o vacía. ¿Cuál es cómo se hace el diagnóstico de la clasificación? La verdad es que esta clasificación, que es ampliamente conocida, que son los estadios de Quintero, no es una clasificación progresiva, en el sentido que los estadios 1 progresan a estadios 2 y hay 3 y 4, sino que muchas veces uno se encuentra con los estadios, digamos, ya establecidos al momento del diagnóstico. El estadio 1 es cuando hay discordancia de líquidos amnióticos y ambas vejigas están presentes. El estadio 2 es cuando hay esta discordancia líquido amniótico y hay ausencia de la vejiga en el feto donante y en el receptor hay una vejiga más bien grandota. El estadio 3 es la discordancia de líquidos, pero acompañados con alteraciones de los flujos Doppler de estos fetos. El estadio 4 es el hidrops, y el estadio 5 ya cuando se acompaña de muerte. Habitualmente clasificamos como estadios severos los estadios 2, 3 y 4, donde la sobrevida de estos fetos, si es que no van a tratamiento, es menor al 10%, una mortalidad aproximadamente 90 o más. Y el estadio 1 tiene mucho mejor pronóstico, y es el que nosotros habitualmente no ofrecemos una terapia de forma inmediata. Quiero traer, digamos, a colación la patología que se acompaña habitualmente de las transfusiones, que es la restricción selectiva en los gemelos. Hay una clasificación más bien reciente, que es una definición por consenso, que está publicada en el Ultrasound del año pasado por la doctora Khalil, que está en Inglaterra, y ellos de alguna forma hicieron un consenso y le pidieron a expertos cuál es la clasificación o cómo ellos clasificarían la restricción en gemelares monocoriales. Hay una clasificación distinta para monocoriales y bicoriales, por eso esta es para los monocoriales. Acuérdense que hasta hace un par de años nosotros usamos un feto que crece bajo el percentil 10 o tiene una circunferencia abdominal menos del percentil 10 como clasificación de restricción selectiva. Acá de alguna forma se trata de aclarar de forma un poquito más precisa el diagnóstico, y la verdad es que como condición única un feto que siendo bajo el percentil 3 en el contexto de un monocorial, es una definición eh, bastante acertada por una restricción de crecimiento selectiva, pero también se agregan algunos conceptos, pero cuando hay dos o más de estos, y eso es cuando la circunferencia abdominal está bajo el percentil 10 o el crecimiento bajo el percentil 10 y la diferencia de mayor de 25%, además de alteración de la arteria umbilical en el feto pequeño. Por lo tanto, esta clasificación nueva que vamos a tener que ir introduciendo de a poco es
considera como una condición única bajo el percentil 3, o cuando hay 2 de los siguientes 4 para considerar que es una restricción selectiva. La clasificación de Grataco también es ampliamente conocida. Están estos 3 tipos de restricciones que tienen relación más bien con el pronóstico y la conducta que uno debe adoptar en este tipo de fetos. El tipo 1 es cuando el flujo umbilical del feto pequeño presenta flujo en el umbilical normal, con flujos históricos presentes. Y el tipo 2 es cuando el flujo está ausente o está reverso, y no es cuando uno ve el feto un día y está ausente y al día siguiente alguien lo encontró reverso. Eso no hay que confundir eso. Esto es cuando el flujo es persistentemente ausente o persistentemente reverso. Y el tipo 3 es la condición donde el flujo en la arteria umbilical presenta flujo presente, positivo y reverso de forma intermitente. Y lo importante de este tipo de restricción es que este flujo hay que buscarlo en la base del cordón del feto pequeño, porque habitualmente uno no lo encuentra en el cordón cuando está cerca de la inserción umbilical, digamos. Entonces, este tipo de Doppler hay que ir a buscarlo específicamente al asa de cordón que está pegado a la inserción placentaria. A veces uno puede ver estos flujos en los vasos que comunican los cordones en la placenta, pero eso no es un feto con restricción tipo 3, así que esto es en el asa libre, habitualmente muy pegado a la inserción del cordón en la placenta. Y si bien antiguamente o hasta hace un par de años se consideraba que estos patrones no cambiaban y eran estables en el tiempo y uno encontraba una restricción tipo 1 y esa iba a ser siempre tipo 1, la verdad es que cuando se hizo una revisión de forma longitudinal de estas restricciones, la verdad es que hay hasta un 26% de restricciones del tipo 1 que progresan a estadios más complejos como el tipo 2 y 3, y también hay progresión de las restricciones tipo 2, donde más o menos la mitad de estos tipos de restricciones progresan a restricción a cordones con flujos reversos cuando son ausentes, o flujos reversos que se transforman en tipos intermitentes. Así que hay que ser súper eficiente en la búsqueda de estas alteraciones del cordón umbilical, pero también en el seguimiento a través de las semanas para evaluar la progresión y finalmente para establecer de forma fidedigna qué tipo de restricción nos estamos encontrando, pero acuérdense que las restricciones de tipo 2 y 3 son de muy mal pronóstico y tienen algunos criterios específicos de interrupción, la tipo 2 alrededor de las 28 o 30 semanas y la tipo 3 32 semanas en base a su presentación y alta mortalidad. La típica condición es que nos llega al hospital una paciente donde hay una mezcla de condiciones y la verdad es que los médicos que nos derivan las pacientes no tienen claro si es que es una transfusión, una restricción. La verdad es que desafortunadamente para nosotros esta condición muchas veces se mezcla, pero en términos simples nosotros podríamos decir que nosotros tendemos a clasificar más una de estas patologías como una transfusión fetofetal cuando hay alteraciones de los volúmenes de líquido, y si el bolsillo vertical del feto más grande tiene más de 10 centímetros y el más chiquito tiene menos de 2 centímetros, nosotros lo clasificamos como predominantemente como una transfusión fetofetal. En cambio, cuando los bolsillos de líquido son menos de 10 en el feto más grande y más de 2 en el feto más pequeño, nosotros tendemos a clasificarlo más como una restricción de crecimiento. Y lo otro que ayuda bastante en la discriminación es el ductus venoso en el receptor. Acuérdense que como concepto el ductus venoso alterado en una restricción de crecimiento se presenta por un fenómeno más bien de acidosis metabólica. La verdad es que la presentación de un ductus venoso alterado en un feto grande en esta condición es más bien un reflejo de la hipervolemia de este feto y la insuficiencia cardíaca asociada al exceso de volumen que tiene. Por lo tanto, el ductus venoso en un feto receptor que está en un bolsillo de líquido aumentado es más bien orienta muy bien hacia una transfusión fetofetal más que una alteración de una restricción. Y eso nos ayuda a veces a tomar nuestra decisión en base a qué vamos a hacer. ¿Cuál es la fisiopatología de la transfusión fetofetal? Acordémonos que
hay tres tipos de comunicaciones en la placenta monocoriales, están las venovenosas y arterioarteriales, que son comunicaciones bidireccionales, son comunicaciones que tienden a equilibrar los desbalances que producen en los volúmenes de la placenta, y están las comunicaciones arteriovenosas, que es la más pequeñita ahí arriba, que son comunicaciones más bien unidireccionales, que tienden a desequilibrar los flujos, el equilibrio de la placenta. Es por eso que cuando uno revisa las placentas y hay más comunicaciones arteriovenosas, entonces estas placentas tienden a ser más transfusión fetofetal. Y cuando las comunicaciones están equilibradas, son pocas y hay dos o tres comunicaciones arteriovenosas y hay uno o dos venovenosas o arterioarteriales, es muy raro que esas placentas produzcan transfusión fetofetal. Estas comunicaciones son profundas, pero afortunadamente la arteria y la vena recorre la superficie de la placenta e ingresa para comunicarse en la profundidad y se mete como en un pequeño agujero, y eso nos permite, cuando hacemos la fetoscopía, reconocer cuáles son el lugar donde hay que quemar. Ya hace varios años atrás, el 2004, en el New England se hizo un estudio donde se comparó cuál era el mejor manejo para este tipo de enfermedad, para las transfusiones. La verdad es que se comparó entre amniorreducción y fetoscopía con láser, el resultado fue que los resultados son mucho mejores cuando se propone una fetoscopía. Estos son los fetoscopios que dan en el hospital, son fetoscopios de 3 milímetros que tienen un canal por donde ingresa el agua y otro canal por donde ingresamos la fibra. Hay varios tipos de láser, pero nosotros ocupamos un láser de diodo. Y estos son en una de las revisiones más grandotas que compara transfusiones fetofetales severas, menos de 26 semanas, cuál es el mejor manejo de láser versus amniorreducción, y en más de 1000 láser realizados, la sobrevida global de uno de ambos es mucho mejor cuando se hace un láser, y lo mismo se mostró en la morbilidad neurológica, que la morbilidad neurológica es menor en los fetos cuando se realiza un láser y no una amniorreducción. En general, los resultados globalmente aceptados es que la sobrevida global de una fetoscopía es del 65% y de al menos uno de los fetos 82%. ¿Cuáles son las técnicas que se ocupan? Acordarse que la placenta tiene un ecuador amniótico, que aquí está mostrado como una línea verde, y tiene un ecuador vascular, que son los puntitos. Y cuando inicialmente se hacían los láser, lo que se hacía era ingresar en el bolsillo del recipiente, que es el bolsillo más grandote, se veía la membrana y se quemaba la placenta de un lado hacia otro. Si ustedes se fijan, si uno quemara los vasos que cruzan la membrana, entonces habrían territorios de placenta quemados injustamente, porque el territorio vascular es un territorio distinto al territorio al ecuador amniótico. Por lo tanto, después se adoptó una técnica más bien selectiva, donde se iba a buscar las comunicaciones arteriovenosas y se quemaban. Y con el tiempo, digamos, se adoptó la técnica de Salomón, donde uno, después de quemar las comunicaciones arteriovenosas, las unía estas con el láser, quemando todo este territorio placentario donde aparentemente no hay nada, pero hay unos vasos minúsculos, comunicaciones arterioarteriales, arterioarteriales muy, muy pequeñitas, que son las responsables de la secuencia de anemia policitemia, que es muy frecuente cuando se hace la técnica selectiva y que se redujo entonces cuando se aplicó la técnica de Salomón. ¿Cómo hacemos el láser? Entonces entramos en el feto, acá en el lado de la pantalla, el lado izquierdo está el donante, el receptor de don, y al otro lado está el donante, y buscamos el amnios, y esa línea un poquito más blanca que se ve es la membrana amniótica, que está absolutamente replegada sobre el territorio placentario. Entonces ingresamos al saco, buscamos dónde está el amnios y empezamos de ahí a buscar cuáles son los vasos que cruzan. Entonces ahí, por ejemplo, vemos un vaso que va saliendo del donante, pero se une con un mismo vaso que viene del mismo territorio del donante. La idea entonces es ir buscando los vasos que saliendo del donante se unen con el receptor, y ahí efectivamente vemos un vaso que viene del otro lado, que es ese que estoy siguiendo. Entonces hay un vaso que se junta con ese otro vaso, y ahí entonces es una comunicación arteriovenosa, y ahí aplicamos nuestra quemazón
y desafortunadamente aquí se pone morado, pero en general no debiese, y después en base a esa comunicación arteriovenosa vamos buscando la siguiente, y aquí es la técnica que hacemos de Salomón. Entonces seguimos los vasos, aquí veníamos quemando desde abajo, que es esa línea un poquito más blanca que vamos quemando entonces entre los vasos, que eso no hay comunicación, pero hay pequeños vasitos que se comunican, y después volvemos, hay un vaso que viene del receptor, y ahí se comunica con un vaso que viene del donante, entonces vamos siguiéndolo, y ahí nuevamente quemamos esa comunicación arteriovenosa, y entonces quemada la comunicación arteriovenosa, seguimos hacia abajo y nos vamos a conectar con la comunicación arteriovenosa que teníamos abajo. Esa es la técnica. Y así queda. Estas son unas placentas que quemamos. La verdad es que se produce una cicatriz impresionante, que de alguna forma hace que esta placenta monocorial se transforme en una placenta bicorial desde el punto de vista funcional. ¿Cuáles son nuestros resultados? La verdad es que partimos con, Mauro partió cuando yo estaba en Inglaterra en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y después continuamos desde el 2000, aproximadamente 2011-12 en el Hospital San Borja Arrarán. Hemos hecho un total de 106 fetoscopías, de las cuales uno es en un triple, y tenemos hasta el momento, hasta el día de hoy, el resultado perinatal de seguimiento de 98 embarazos, que hay un total de 106 fetos, porque todos son, aquí eliminé el embarazo triple, así que solamente consideramos en esta revisión los embarazos dobles. El láser en promedio lo hemos hecho desde las 16 semanas hasta las 26 más 6 semanas. Excepcionalmente hacemos láser a las 16 semanas y excepcionalmente hacemos láser a las 27 semanas. La verdad es que en promedio es 20 semanas, pero la típica presentación de una transfusión fetofetal va entre las 18 y 22 semanas, que eso habitualmente el momento en que hacemos las fetoscopías. Afortunadamente con los años hemos ido recibiendo cada vez menos transfusiones después de las 26 semanas, que es una cosa que nos ocurría inicialmente, y hemos ido cada vez recibiendo más transfusiones de forma muy precoz, ya que hay muchos más especialistas en Chile que logran reconocer de forma temprana los signos de transfusión fetofetal. Y este es el resultado que tenemos para el total de ellos, al menos un feto vivo en el 69% de los casos, ambos vivos 45%, ambos fallecidos un 23%, y la sobrevida global va en torno al 57%. La gestación al parto es baja, digamos, es casi 30 semanas, que va entre las 17 semanas, que son abortos post-láser, hasta las 39 semanas, que son los partos. Aquí, de alguna forma, separé por estadios, y después voy a mostrar todos los estadios, pero los estadios con más N es el estadio 2 y 3. Para el estadio 2 tenemos 35 casos. Aquí yo quise establecer, recordándonos el diagnóstico de restricción selectiva, que el 40% de nuestros estadios 2 presentan el feto más pequeñito bajo el percentil 2,5. O sea, es decir, que hay para estadio 2 un 40% de asociación con restricción. Por lo tanto, tenemos un 60% de estadios 2 puros, pero un 40% de asociación con restricción de crecimiento, todos con Doppler normal, porque el estadio 2 involucra Doppler normal. Tenemos un 61% de parto prematuro bajo 34 semanas. RPO me dio 6%, pero estoy seguro que puede ser un poco más, eso hay que revisarlo. Y en este grupo entonces para 2 fetos vivos tenemos 63%, para un feto vivo 20% y 0 vivos 17%. Y cuando evaluamos el estadio 3, que es nuestro grupo más grandote, con 58 embarazos, vemos acá que casi el 80% se asocia a restricciones, a ver, percentiles bajo 2,5, donde de este 80%, casi el 40% tiene arterias umbilicales anormales. Así que el 20% de estos estadios que recibimos son umbilicales normales, con ductos alterados, o sea, transfusiones puras, con alteraciones importantes de la hemodinamia, el 20%, pero hay un 80% que se asoció con fetos extremadamente pequeños y con alteraciones de la umbilical.
Aquí desafortunadamente tenemos el 100% de parto prematuro bajo 34 semanas y un 12% de membranas rotas. Y tenemos un poco lo que siempre comentamos, un tercio ambos vivos, un tercio dos vivos y un tercio ambos fetos fallecidos. El resumen del total de todos los estadios que hemos realizado, para estadio 1 hemos realizado 2 de estos 98 láseres. La verdad es que nosotros no hacemos láser para estadio 1. Hay un par de trabajos que muestran que los estadios 1 no requieren un approach inicial con láser, pero sí hay láser de rescate para estadios 1, y la verdad es que estos casos los hicimos más bien de rescate porque se empezó a acumular bolsillos de sobre 15, casi 19 centímetros de líquido amniótico en el feto receptor, con cuellos que se empezaron a cortar, o una paciente que le hicimos un amniodrenaje y que volvió a juntar mucho líquido y finalmente le hicimos un láser. Entonces, son más bien láser de rescate para estadio 1, y la verdad es que está avalado el láser de rescate en este tipo de pacientes, y la verdad es que son muy poquititos, afortunadamente. Bueno, como son condiciones hemodinámicas menos complejas, aquí tuvimos una sobrevida de los 4 fetos en 2 embarazos, con edades gestacionales mucho mejores, digamos, 34 semanas. Este es el resultado de nuestros estadios 2, donde tenemos un 17% de ni un vivo, un 20% de uno vivo y un 62% de ambos vivos, con un resultado global de 72% y partos a las 20, casi 30 semanas. Para el estadio 3, como les mostré, es un poco peor, es casi un tercio, digamos, para ambas condiciones, con un 50% sobrevida global y partos de 30 semanas como promedio. Y el estadio 3 nos ha tocado hacer 3 estadios, 4, perdón, donde son fetos hidrópicos, y afortunadamente el resultado ha sido bastante bueno, 5 de 6 vivos, inclusive con recuperación de hidros en 2 de los casos de los fetos donde realizamos el láser. Y eso suma, digamos, un total de 98 láseres realizados. Hemos tenido complicaciones de otros tipos, lógico. Complicaciones maternas, hemos tenido 2 pacientes donde hemos tenido hemoperitoneo y hemos tenido que reentrar a una recirugía. En uno de ellos, el hemoperitoneo se produjo porque la zona de punción del trocar en el útero siguió sangrando. La paciente pensaron que tenía un TEP, así que se anticoaguló, y eso hizo, digamos, eso hizo que el sangrado fuera más intenso, y finalmente entró Jorge Figueroa, que es el jefe de la unidad, a operarlo, y le puso un punto, y fue sencillo resolverlo. Y un segundo caso también de hemoperitoneo en una placenta anterior, donde hubo que entramos con la paciente lateralizada, y también ahí hubo una rotura de un vaso. No era un vaso uterino, pero sí, cuando uno entra muy lateral, el riesgo de darle un vaso uterino es más frecuente, y eso también se resolvió en un par de horas con unos puntos al útero. Y hemos tenido complicaciones fetales, sí, hemos tenido 2 reláser de los 106, que es un 2%, y hemos tenido un 5% de anemia policitemia, donde hemos tenido que realizar uno en un reláser que hicimos y las otras transfusiones seguidas. La verdad es que este dato ya quizás un poco confundente, porque probablemente los primeros 30 láseres no estaba tan claro que la técnica Salomón era la más adecuada. Por lo tanto, esta técnica Salomón las hemos ido haciendo esencialmente con los últimos 50 láseres que hemos hecho.